Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Locos por Amor, porque somos jóvenes enamorados del Señor. En el programa el día de hoy, Los Agustinos Recoletos USA. ¡Comenzamos! Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Una invitación del Santo Padre Papa Francisco hacia los jóvenes y Cristo Rey Radio. Apoya ese lío de los jóvenes. Apoya ese lío de los jóvenes. Presentamos Locos por Amor como parte de la programación juvenil de Cristo Rey Radio. Todos listos. Arrancamos Locos por Amor. Oración por las vocaciones. Señor, Dios nuestro, haz que el clamor de tu voz llegue a muchos, que se levanten y vivan unidos en ti. Prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres, a cuidar de tu mies abundante. Señor, que todos los llamados de la vida consagrada escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Locos por Amor, porque somos jóvenes enamorados del Señor. Les saluda a su amigo Andrés López y Liz Garo. En el tema del día de hoy tenemos Expedición Vocacional USA. Y en este momento pues, queremos agradecer a las diferentes personas que se están uniendo con nosotros a través de Facebook Live. Acabamos de iniciar y estamos totalmente en vivo. Y también queremos agradecer a las diferentes estaciones que retransmiten el programa, que son Radio Inmaculada en Atlanta, Radio Católica Springfield, también está Radio San Pío X aquí en El Paso, Texas, y pues CristoReyRadio.com. También tenemos nuestra página en internet, en Facebook, y también pueden escucharnos por medio de la aplicación de Rack Pop. Entonces les damos la bienvenida y pues como ya decía Liz, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema titulado Expedición Vocacional USA. Tenemos un invitado muy especial con nosotros el día de hoy. Él es parte de la Orden de los Agustinos Recoletos y en este momento pues vamos a dejar que él se introduzca. Mi nombre es Fray Cristino Gutiérrez Rubio. Soy de origen mexicano, pero desde 2015 estoy asignado a trabajar en los Estados Unidos. Yo vivo en New Jersey y me han encomendado desde que vine a este país pues trabajar en la pastoral vocacional y juvenil. Es la parte que se encarga de la animación de las vocaciones en todas nuestras comunidades de los Agustinos Recoletos en los Estados Unidos. Tengo 44 años de edad y tengo 1 año y 1 mes de ordenado presbítero. Estoy trabajando con los Agustinos Recoletos desde 2011, que hice mi profesión como religioso, y pues estamos en este proyecto ahora aquí en los Estados Unidos, que estamos trabajando como tal desde el 22 de julio hasta el 2 de diciembre, que es cuando termina este proyecto en concreto.
Bueno, ahorita que nos estaba platicando un poquito más sobre su congregación, que son los Agustinos Recoletos, ¿qué nos podría usted explicar un poquito más sobre ellos? Que nos diera un poquito más explicación. He dicho que soy religioso agustino recoleto. Los Agustinos Recoletos es una orden de la Iglesia que inició como tal, digamos, su fecha de fundación es 5 de diciembre de 1588. Es un momento en la que en Europa, en el siglo XVI, se da un movimiento que se llama recolección. Y todas las órdenes en ese momento buscaban vivir más estrictamente, buscaban vivir con mayor austeridad, con mayor ascetismo la vida religiosa. Y eso no fue solo de los agustinos, fue de todas las órdenes religiosas. Y en la orden de San Agustín, que esta se fundó en el siglo XIII, pues había ese espíritu de buscar el más, que se llama más, lo que más nos acerque a Dios, lo que más nos lleve a la contemplación, lo que más nos lleve a la santidad. Y en 1588 un grupo de frailes pidieron que se fundaran conventos con esta característica de recolección, y se fundaron 3 para hombres y 3 para mujeres. Esa orden se dio de fundación el 5 de diciembre de 1588, y desde entonces estamos, digamos, como congregación religiosa, y a partir de 1912 el Papa San Pío X es el que nos da el título de orden, digamos, nos hace completamente independientes de la orden de San Agustín. Nosotros somos una rama, digamos, una reforma de la orden de San Agustín. Sí. Básicamente vendría siendo bueno, como los franciscanos, ¿verdad? Tienen la orden de frailes menores, y está la orden de los franciscanos conventuales también. Sí, nosotros hay toda una corriente digamos espiritual, que es la de San Agustín. Después vendrá San Benito, después vendrá San Francisco de Asís, después vendrá San Ignacio de Loyola, y ellos fundan toda una corriente espiritual que da origen a muchos movimientos, muchas congregaciones, y esto pasa con los agustinos. Entonces, básicamente, bueno, como ya lo mencionaba, San Agustín es su fundador. Propiamente dicho, no, porque podríamos decir como fundador cuando él es el que nos funda y luego históricamente llegamos hasta él. No, San Agustín es nuestro padre espiritual, en el sentido de que nosotros recibimos como herencia sus ideas, su carisma, digamos, que el Espíritu Santo le da. Y hay que tener en cuenta que cuando San Agustín muere, a los poquitos siglos, digamos, desaparece lo que él fundó. Él fundó comunidades de vida consagrada, de clérigos, de laicos dedicados a la vida consagrada, pero cuando él muere está invadido el norte de África por los vándalos, que son arrianos, y un par de siglos después llegan los musulmanes y arrasan con todo, desaparece todo lo que fundó San Agustín, y hasta el siglo XIII en Europa, en Italia, con todas las congregaciones que seguían la regla de San Agustín, se funda la orden de San Agustín. Y después, hasta el siglo XVI, pues surgen los agustinos recoletos. Nosotros reconocemos a San Agustín como nuestro padre, y así lo decimos cuando leemos un texto de él, el libro de nuestro padre San Agustín. Pero fundador, así digamos, directo, como San Ignacio de los Jesuitas, no es. Es nuestro padre, sí, pero no es el fundador directo, porque nos queda un poquito lejos en el tiempo. Pero en cuestión de espiritual, sí, es nuestro padre fundador y nuestro padre, digamos, guía. Y luego otra pregunta que tenemos aquí sería, ¿cuál cree usted que es como el carisma que tiene la orden en sí? A ver, el carisma, una de las formas de decir qué es el carisma, pues es un don del Espíritu Santo para las personas o para una congregación. En nuestro caso, nuestro carisma no se define por una actividad. Nosotros no somos una orden cuyo carisma es la misión, porque nosotros, además de misiones, tenemos colegios. Además de colegios, tenemos obras sociales que tienen que ver con hospitales o con atención a niñas en situación de riesgo. Tenemos parroquias, tenemos mucha diversidad de ministerios, pero el carisma está, digamos,
definido por diferentes características. Una es la interioridad. Se busca que los religiosos agustinos recoletos y todos los que trabajan con ellos pues se empapen de lo que es la interioridad, de lo que es el apostolado, de lo que es el ser misionero, de lo que es la oración, el que seamos orantes, que seamos buscadores de la verdad, que seamos buscadores de lo que más nos acerque a Dios en nuestros libros de constituciones y reglas, etcétera. Lo que define nuestro carisma es aquella persona que va siempre por el más, que más nos acerca a Dios, que más nos hace ser mejores, que buscamos siempre, digamos, ese aspecto que en la Edad Media le llamaban la perfección, ¿sí? No se trata de perfección moral, sino de perfección en el amor de Dios, que es diferente. Es importante. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, ya hablando personalmente, ya había escuchado antes de los agustinos recoletos y sabía que estaban aquí en El Paso, pero en sí no sabía mucho sobre ustedes. Entonces me metí al internet y en la página de internet dice algo que me llamó mucho la atención. Dice que su carisma básicamente es el amor a Dios. Sí. Entonces sería básicamente lo que los lleve a amar más es, a ver, el amor a Dios, aunque ahí lo dice así, eso lo puede decir cualquier congregación, okay. ¿sí? Cualquier cristiano además, lo puede decir. Entonces no es exclusivo el carisma. Por eso le decía, a veces el carisma se define por ejemplo, las hermanas hospitalarias, se dedican a los hospitales. Congregaciones que se dedican a una sola área de apostolado. Y en nuestro caso, por ejemplo, San Agustín fue profesor de profesión, es decir, él estudió para enseñar. Luego nuestro carisma, parte de nuestro carisma es la enseñanza. Por eso se tienen colegios, universidades, etcétera. San Agustín no vivía sin sus amigos. Nuestro carisma es comunitario, que hace ratito lo olvidé. Es fundamental el carácter comunitario para nosotros. No puede concebirse un agustino o un agustino recoleto sin la comunidad. Entonces, aunque sí el carisma es el amor a Dios, pero vivido en comunidad, es como lo vivimos. Eso es lo que, digamos, particulariza el carisma, aunque sea universal, cómo vivimos ese amor a Dios, en comunidad, en fraternidad. Sí. Eso es muy bonito. Y para usted, Fray, ¿cómo fue, ya cambiando un poquito más de tema en sí, hablando un poquito más de usted, cómo fue que usted sintió la vocación? ¿Cómo es su testimonio en sí vocacional? ¿Cuánto tiempo tengo para contar? 1 hora. Okay, voy a tratar de resumirlo. ¿Cómo sentí ese llamado a ser agustino recoleto? Para ponernos en contexto, yo soy de un ambiente rural. Yo nací en un ambiente rural y a los 11 años pasé a vivir en un ambiente urbano, en una ciudad de México que se llama Querétaro. Cuando yo llegué a este lugar, quienes estaban a cargo de la parroquia donde yo llegué eran agustinos recoletos. Yo no tenía ni idea de qué era eso de si religiosos o simplemente sacerdotes, nada de eso. Primero porque yo no los veía con esta cosa que traigo puesta, que se llama hábito. Segundo porque cuando yo tenía unos 7 años yo veía a unos 2 kilómetros un templo y como oía mencionar eso de que el sacerdote y se habían metido sacerdote y era algo que se tenía en mucha estima, yo decía, yo un sacerdote, ni el Padre Nuestro me sé, ¿qué voy a hacer yo? Eso yo no es para mí, y lo abandoné completamente. Allí en esa ciudad terminé mis estudios primarios, secundarios, y cuando estaba estudiando lo que en Estados Unidos es el high school, el bachillerato, llegó una religiosa a mi casa porque yo con mi madre habíamos empezado a trabajar en la Legión de María, y entonces yo ya tenía pues un par de años que iba a la Legión de María, pues en las reuniones que se hacen cada 8 días a rezar el rosario, y vamos por las calles invitando a rezar el rosario, etcétera. Entonces yo ya me sentía así como que el supercristiano del pueblo porque participaba en la Legión de María. Y un día llega esta religiosa, una religiosa de las hermanas de la Providencia de Gap, francesas, aunque ella era mexicana, y me pregunta así a bocajarro, Cristino, ¿quieres ser sacerdote? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿qué quieres ser? ¿Religioso o diocesano? Y yo me quedé con una cara de incógnita mayúscula, así, no sé qué es eso. Entonces
ella me mandó con mi párroco, y el párroco, que era Agustino Recoleto, pues me mandó al seminario, a la casa de formación de los Agustinos Recoletos, que era ahí en la ciudad, a 15 minutos de mi casa, y yo no sabía que existía, ¿no? Entonces fue como yo llegué a una casa de formación de los Agustinos Recoletos. Eso fue en 1990. Entonces, cuando ya era joven y guapo, que tenía pelo, entonces fue cuando yo llegué a conocer a los Agustinos Recoletos. Los conocía porque iba a misa cada 8 días, ¿no? Pero yo no tenía ese contacto con ellos así cercano y que yo dijera, yo quiero ser Agustino Recoleto, sino que eso se dio después. Cuando yo los conocí, pues fue muy rápido mi proceso de entrada, porque si yo llegué en enero a conocer la casa de formación, en el 19 de agosto yo ya estaba dentro, ¿sí? En medio año yo estaba como aspirante. Estuve en todo ese proceso de formación de 1990 al 2000. ¿Por qué digo esto? Porque yo entré, digamos, animado porque me sentía muy a gusto. Cuando yo llegué a esa casa, yo había tenido la oportunidad de ir una vez al seminario conciliar y no me gustó. Cuando llegué a esa casa yo sentí que era mi casa. Me pedí entrar, tuve un retiro primario, así como de conocimiento, y después ya lo que llaman el preseminario, que fue donde me admitieron, y a mí me dijeron algo que se me quedó muy grabado. Si tú te quedas en tu casa, en el lugar donde vas a vivir, pues serás muy importante, pero de ese corralito no vas a salir. Si quieres hacer más, tienes que salir, tienes que buscar más allá. Yo estuve haciendo el bachillerato, hice la filosofía y estudié incluso 2 años completos de teología. Eso fue de 1990 a 2000. En el 99, yo por diferentes razones sentía que ya no era mi vocación, que eso no era lo que yo quería, y pedí salir de la comunidad. Me dieron permiso de repensarlo, de llevar un acompañamiento más fuerte. Me acompañaron realmente, eso se los tengo que agradecer a mis formadores, y yo en el 2000 intenté continuar otra vez por diferentes razones, que en ese año 99-2000 que estuve en mi casa, estuve trabajando, estuve siendo acompañado, pues al final de cuentas no resultó, no sé por qué. Yo llegué a finales del 2000 otra vez a tratar de continuar la teología, que era en España, y duré solamente como 3 meses, casi 4, y en diciembre para Navidad yo estaba otra vez en mi casa. Yo dije, no puedo, y no, después de unos meses yo no sentía que eso no era para mí, y salí como rebotado, así decir, yo no quiero eso de la iglesia, no quiero nada. Había visto antigestimonios, había visto otras cosas, y yo no me sentía que no sabía decidir qué era lo que yo quería, y dije, yo me salgo y hago mi vida como laico. Aquí he aprendido mucho, les di las gracias y ya me voy. A partir de 2001 firmé mi renuncia como religioso. Dios sabe por dónde nos lleva. Yo hice una carrera civil. Mientras estaba haciendo esa carrera, pues se me ocurrió enfermarme. Tuve una experiencia de lo que llaman experiencia de muerte, que yo me desangré y clínicamente me debería haber muerto. Por alguna razón, pues el Señor me permitió seguir vivo, y uno de los religiosos agustinos recoletos que eran de la casa donde yo había estado, y que además había estado trabajando con ellos, me dio el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, además de que me cambió completamente la vida en ese momento, porque mi experiencia antes de ir al hospital fue de que yo ya no iba a vivir. Entonces hasta mi testamento hice, y me encomendé a una religiosa fundadora de una congregación que se llama Sor Rafaela, que es española, y yo pensé que ya me despedía de este mundo, y cuando me dieron la unción de los enfermos, para mí fue una paz enorme, un cambio de vida muy fuerte. Yo dije, bueno, el Señor querrá algo para mí, o querrá que yo haga algo, ¿por qué no me morí de una vez? Un fraile me preguntó que cómo estaba yo con mi vocación, y le digo, pues mire, fray, ni me he podido casar ni nada, así que no sé, todavía estoy como a medias, porque hay cosas que
que yo estoy repensando, estoy rehaciendo, y me dijo, si tú quieres, yo puedo hablar con los superiores y tú puedes entrar otra vez. Y le dije, no, espéreme, déjeme terminar mi carrera, porque cuando estuve en el seminario ni terminé la teología ni terminé nada, y ahora estoy estudiando otra carrera, entonces déjame estudiar, y cuando termine, si no me he casado, yo me meto otra vez. Yo terminé en 2007 la carrera, me titulé, hice todo lo que tenía que hacer, pagué mis deudas entre 2007 y 2008. Afortunadamente tuve un buen trabajo, ganaba lo suficiente para comprarme un coche y demás. Entonces en 2009 yo ya había llevado un proceso de volver a entrar a cosas de la iglesia, porque me enganché con la pastoral juvenil. Estuve metiéndome un poquito más en todo esto hasta llegar incluso a un grupo de laicos consagrados. Me consagré como laico a vivir mi vida cristiana así. En 2009 tuve la oportunidad de estar en una convención de laicos consagrados en la República Dominicana, y al final de todo decía yo, es que me falta algo, yo quiero más. Y San Agustín me metió muchas ideas en la cabeza como para estar en esto. Yo quiero más, ¿no? Entonces cuando regresé a México en 2009, en el verano de 2009, y lo primero que hice fue escribir una carta al religioso que me había dicho que si quería regresar. Pues él me conectó otra vez con los que habían sido mis formadores en finales de los 90, y gracias a Dios todo fue muy bien, a grado de que en enero del 2010 digamos que hice el proceso de reinserción, y en el verano del 2010 volví a hacer lo que en la vida consagrada se conoce como el noviciado, que es un año que se hace de reenamorarte de la orden, de conocer a la historia, de conocer al fundador, etcétera. Volver a los inicios. Me lo pidieron y lo volví a hacer porque ya lo había hecho. Todo esto se hace en España. Yo lo hice a partir de 2010 y hice mis votos como religioso de votos simples en agosto de 2011. Entonces a partir de ahí es cuando uno se considera ya parte de la orden. Yo ya lo hice sin ninguna prisa, ya lo hice no por ver si me gustaba, sino con una actitud ya de agradecimiento, de decir esto es lo que quiero, ¿sí? Entonces hice mis estudios de teología otra vez, lo repetí prácticamente todo, aunque me daban la posibilidad de convalidar lo que yo ya había estudiado en la década de los 90. No quise porque entre que no te acuerdas, entre que hay cosas nuevas, etcétera, dije yo lo hago de nuevo y no me corría prisa. Entonces lo hice hasta terminar la carrera. A nosotros nos piden cuando terminamos la teología 2 años de trabajo antes de consagrarnos de por vida. Entonces yo entre 2015 y 2017 pues hice ese proceso. En 2016 hice mis votos perpetuos, y el año pasado, el 5 de agosto, pues me ordenaron presbítero en México. Esa es más o menos la historia de cómo llegué yo hasta acá. Pues la verdad que sí, es una historia muy interesante, ¿verdad? Sí, una historia bastante interesante. Bastante. Y bueno, antes de continuar, porque tengo más preguntas, ¿verdad? Nos están viendo 4 personas al parecer. Le mandamos saludo a Isela Mendoza, que nos está viendo, que es precisamente la parroquia de Little Flower donde ustedes están presentes. Sí. Le mandamos saludo a Isela. Un saludo. Bueno, usted decía, muy interesante su historia vocacional. Le decía que San Agustín le metió muchas ideas, y luego hablaba cómo San Agustín pues dedicó su vida a ser profesor. Entonces una de las preguntas que yo tengo aquí sería, ¿cuál piensa usted que es una de las enseñanzas más grandes que nos dejó San Agustín? Qué complicado. La enseñanza más grande, a ver, son muchas. Hay que tener en cuenta que San Agustín era una persona muy delicada, humanamente hablando, ¿sí? Él era de una delicadeza humana, y para mí yo creo que es una de las enseñanzas quizá no escrita más importante, que es el aspecto de tener como prioridad a la persona.
Por ejemplo, una de las cosas que él hizo en su ministerio fue hacer un albergue para peregrinos que pasaban por su diócesis y no tenían dónde dormir. Fue el primero en hacer para sus comunidades de monjes, de religiosos, una enfermería, que se les atendiera a las personas, y eso sí está escrito en la regla, que se les atienda si les duele algo, que se atienda al enfermo. La cuestión de los alimentos, todo eso es de una calidez humana tremenda. Él no va por delante con el ascetismo, él es muy asceta, pero él pone primero a la persona. Esa es una de las, una de las partes muy importantes, y el carácter comunitario, que eso es fundamental. Él no vive sin sus amigos, él no vive sin los demás, él es para vivir en comunidad, y es lo que nos deja. Y luego otras enseñanzas son muy importantes, el carácter de búsqueda de la verdad. Él es un buscador nato de la verdad. De hecho, el Papa Benedicto XVI emérito, él define a San Agustín y a la vida consagrada como buscadores de Dios, buscadores de la verdad. Entonces, San Agustín es rebosante en cuestión de enseñanzas, pero yo creo que estas, al menos para mí, han sido muy importantes. Y ahora, si nos ponemos a buscar más, no acabamos. ¿Tiene alguna frase favorita de él? Sí, de hecho yo uso algunas. Una de las más que más uso yo es: la medida del amor es amar sin medida. Hay otras, la que usa él en las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta frase que nosotros estamos utilizando actualmente en la expedición vocacional, que es: si amas a Cristo, síguelo. Esa es una frase de él. Es fantástica porque él está hablando en el tratado sobre San Juan, de toda esta teología juanina, y tiene esa frase ahí de: si amas a Cristo, síguelo. Tiene muchas. Por ejemplo, una que a mí me encanta es hablando de la misericordia de Dios, termina diciendo: dame, Señor, lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Esto es acogiéndonos a la misericordia de Dios. Entonces, es una de sus frases favoritas, de hecho, de San Agustín. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Eso es cuando yo la recomiendo, por ejemplo, cuando sientes que Dios te está pidiendo algo así como que es que yo no sé por dónde salir. A ver, San Agustín decía eso: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, ponerse en esa actitud de que Dios me va a dar para responder. Y cambiando un poquito de tema y volviendo en sí a lo que también va a platicarnos, ¿nos podría platicar un poquito más acerca de lo que se trata la expedición vocacional USA, en específico aquí en nuestra área? Sí, a ver, la expedición vocacional es un proyecto que yo digo que es invento colombiano. Hay que darle los créditos a quien se los merece. Este proyecto lo inició una comunidad recoleta en Colombia en 2015, o allá fue donde lo realizaron, mejor dicho. Y después, el año pasado, se propuso para que lo hiciéramos toda la orden. En la Orden de Agustinos Recoletos estamos presentes en 20 países. Y el gobierno general pues propuso que se hiciera ese tipo de proyecto en todos los países, en donde está presente la orden. La orden por administración pues está dividido, digamos, por provincias y vicarías, etcétera. En Estados Unidos actualmente estamos trabajando 14 o 15 comunidades y tenemos 17 ministerios, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, se encarga un equipo, a unas personas que desarrollan este proyecto. Aquí en Estados Unidos pues me tocó, digamos, hacerme cargo a mí. El equipo expedicionario son mi mochila y yo, porque no hay mucha gente para andar viajando. Pero sí hay muchas personas detrás de este proyecto. Hay que tener en cuenta que personas que han estado preparando, han estado por ejemplo, para hacer el material de publicidad, para estar poniendo, para estar programando. Hay mucha gente detrás, no soy yo, somos más.
Este proyecto comenzó en los Estados Unidos el 22 de julio de este año, y a partir de esa fecha que empezamos en el estado de New Jersey, allá lo hicimos en 4 ministerios, continuamos en el sur. En el sur tenemos 7. En esta área en concreto tenemos la parroquia de Santo Tomás Moro en Chaparral. Ahí lo hicimos del 26 de agosto al 1 de septiembre. Y luego, cuando terminamos ahí, pues continuamos en la parroquia de Anthony, que también es en Nuevo México. Aunque es una sola parroquia, tiene 3 puntos de trabajo. Tiene 3 ministerios que son, aparte de la sede parroquial, son otras dos misiones, digamos. Entonces, el proyecto está diseñado para estar una semana en cada lugar. No me importa que no vayan cantidad de personas, sino que atiendan las que puedan ir, ¿sí? El proyecto de la expedición vocacional tiene un objetivo que es extender lo que nosotros le llamamos la cultura vocacional. Esto no es invento de los agustinos recoletos ni es invento mío. La iglesia está pidiendo que se desarrolle o que se genere la cultura vocacional en toda la iglesia, y de hecho el sínodo que propone el Papa Francisco para el mes de octubre se llama Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. Entonces, de hecho, apoyándonos en ese deseo del Papa, fue que el gobierno general pide que nosotros trabajemos en esa línea con la iglesia, con el Papa, para generar en todos nuestros ministerios la cultura vocacional. No está enfocado el proyecto de la expedición vocacional a buscar a ver qué niños o niñas se quieren meter al seminario, al convento, y a ver qué chica se convierte para ser monja, sino explicarle a todo el mundo, chicos y grandes, que estamos llamados por Dios en nuestra vida a hacer algo o a ser alguien, a cumplir una misión. Entonces, yo lo que estoy haciendo en todos los lugares donde vamos es explicar qué es vocación, qué tipos de vocación tenemos, a qué nos llama el Señor, y que se entere todo el mundo. La expedición vocacional está diseñada con lenguaje agrícola. Esto es, cuando un agricultor quiere sacar de su parcela trigo, o quiere sacar uvas, o quiere sacar maíz, lo que necesita primero es preparar la tierra. Después, cuando ya la ha preparado, sembrar. Cuando ya ha sembrado, pues tiene que cuidar ese sembrado, es decir, quitar la mala hierba, etcétera, etcétera, que se llama acompañar. Y al final viene la cosecha, que es el acompañamiento de las vocaciones específicas. Y como vocaciones específicas, sí quiero decir al menos que en la iglesia yo estoy haciendo publicidad de las 4 opciones que tenemos, que son vivir tu seguimiento a Cristo, porque la vocación es seguir a Cristo; en soltería, que no todo el mundo está obligado a casarse; en matrimonio, que es una vocación, no es un castigo de Dios para los que se casan; la vida religiosa consagrada, que son religiosas y religiosos, y que yo soy uno de ellos, que antes que sacerdote soy religioso; y luego el sacerdocio, que es una vocación específica. No todos los que son sacerdotes en la iglesia son religiosos, ni todos los religiosos son sacerdotes, y no necesariamente tienen que ir juntos. Esas son las 4, digamos, vocaciones específicas. Están las generales, que es la vida cristiana, y la más universal para los cristianos, que es el ser santo. Y entonces, ¿cómo vamos a ser santos? Siguiendo a Cristo, en soltería, casados, religiosos y sacerdotes. Eso es a grandes rasgos lo que estamos proponiendo en la expedición vocacional, para hablar de vocaciones, para que todo el mundo se entere qué es vocación, cuáles vocaciones hay, que no se asusten las familias, porque cuando a alguien se le ocurre decir en su casa, papá, quiero ser seminarista, se les cae el corazón. O cuando a una chica se le ocurre decir, mamá, quiero entrar al convento, le dicen, pero hija, estás un poquito más que destrampada. Entonces pueden hacer cualquier cosa menos meterse al convento. Y peor tantito, cuando no se ha oído hablar siquiera de vocación, que las chicas solamente ven o matrimonio o matrimonio. Es decir, o te casas o te casas. Y mamá, es que no me quiero casar, pero mi hija, tienes 16, ya tienes que tener, a ver a qué nietos voy a tener. Entonces queremos extender esa parte vocacional, y obviamente va por delante también el extender nuestro hacer
del conocimiento de nuestros ministerios, nuestro carisma agustino recoleto. Y no lo quiero cerrar en nuestros ministerios a solamente los agustinos recoletos. Y lo pongo como ejemplo en Chaparral. Están trabajando las congregaciones de las dominicas de la doctrina cristiana y las religiosas de la Asunción, y yo por definición las incluí porque no podemos cerrarnos a los agustinos recoletos y nada más nosotros aquí, que nadie más se entere. No. Yo aquí estoy por buscar al director de vocaciones de la diócesis del Paso, por buscar a ver quién más está, congregaciones religiosas, franciscanos, en las mismas dominicas que también tienen aquí, que se unan a nuestros eventos de vocaciones, porque esto no es para nosotros los agustinos recoletos en nuestra burbujita, sino esto es para la iglesia. Y cualquier persona, si está llamada a seguir a Jesús en una forma de vida que sea matrimonial o sea de la vida consagrada, que tenga quien le acompañe. Y no me puedo adjudicar el que diga es que esto es para nosotros, aquí yo y los agustinos recoletos, sino para toda la iglesia. Esto tiene que ser abierto y tenemos que ir con esa mira más allá de nuestros límites parroquiales. Esto no es para las 3 parroquias que tenemos en El Paso, sino para la iglesia en El Paso, aunque lo hagamos en 3 puntos determinados que son de los agustinos recoletos. Eso sí me gustaría. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte, yo me lo voy a ir al corte, pero vamos a regresar y vamos a seguir hablando de esto porque todavía hay más preguntas muy interesantes. Es que están en su programa Locos por Amor, porque somos jóvenes enamorados del Señor. Nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial.
y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, y las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo. Hola, muy buenas tardes. Regresamos a su programa Locos por amor, porque somos jóvenes enamorados del Señor. Les saluda Andrés López y Liz Garro. y como ya mencionábamos antes de ir al corte comercial, el día de hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, Fray Cristino. Él es de la Orden de los Agustinos Recoletos y estábamos hablando sobre la Expedición Vocacional USA, que es una serie de eventos que se va a estar llevando a cabo hasta el mes de diciembre, ¿verdad, hijo? Sí. Entonces aquí en El Paso se va a llevar a cabo en 3 parroquias. Entonces vamos a retomar el tema. Y algo que iba a decir antes de ir al corte es que a mí me encanta el lenguaje que se está usando, ¿verdad? Se prepara la tierra, se siembra y se cosecha. Entonces, a ver, continúo con lo de la expedición vocacional. Primero, hay que tener claro que expedición supone ir de un lugar a otro, es decir, un trayecto que va por etapas. Esta expedición en Estados Unidos tiene 17 etapas. Comenzamos el 22 de julio y terminamos el 2 de diciembre porque nuestro cumpleaños es el 5 de diciembre. Como orden de Agustinos Recoletos, nuestra fecha fundacional es 5 de diciembre de 1588. Entonces cada año, el 5 de diciembre, pues es nuestro festejo, digamos. Por eso vamos a terminar en todo el mundo en esa fecha. Y me refiero a todo el mundo porque en cada país se está realizando la expedición vocacional. Es decir, si ustedes van a México, está la expedición vocacional de los Agustinos Recoletos México-Costa Rica, 2017-2018. Si van a Colombia es lo mismo, si van a Brasil es lo mismo, si van a España es lo mismo. Y concluiremos aproximadamente en la misma fecha. En Estados Unidos, en nuestras etapas después de aquí del sur, son 6 etapas en California. Y terminaremos en el condado de Orange en el 2 de diciembre de este año. Bien, ¿qué quiero explicar de la expedición vocacional? Primero, que tenemos un objetivo claro, llegar a nuestros religiosos, a nuestros feligreses y abierto a toda la iglesia, que no nos limitemos a las personas que van a misa a nuestras parroquias, sino a toda la iglesia que pueda asistir. Y vamos a invitar a congregaciones, etcétera, etcétera. Tenemos un lema que reza: si amas a Cristo, síguelo. Y tiene mucho que ver incluso con el nombre de este programa, Enamorados del Señor. Si amas a Cristo, síguelo. Esto lo dice San Agustín en un plan de que él era un auténtico místico enamorado del Señor. Él, de hecho, su iconografía es el corazón en llamas.
Entonces es una persona que quizá no se le ha explotado en el aspecto de místico, de enamorado, de hablar del amor de Dios como algo sublime, y que a veces a los hombres, por ser varones, pues nos cuesta un poquito hablar de esa relación afectiva que debemos tener con Dios, pero él le sale por los poros hablar del amor de Dios. Tenemos un logotipo, digamos, que es una huella que significa la huella del joven que sigue a Jesús, y tiene en círculo Agustino Recoletos Expedición Vocacional 2018. ¿Por qué así? Porque significa el carácter comunitario, por eso está en círculo. Está a dos colores, azul y rojo, porque significa el amor y ciencia, que es el lema, digamos, de la orden, ciencia y caridad, amor y ciencia, por eso es rojo y azul. Y en el centro le pusimos el lema de la expedición, que es: si amas a Cristo, síguelo, con una O en forma de corazón agustiniano. Ese es el carácter, digamos, carismático que significa. Tenemos un emblema. Ese emblema, que por cierto es Made in El Paso, es decir, aquí lo diseñamos y aquí lo hicieron físicamente, porque es como una antorcha olímpica que vamos a llevar ministerio por ministerio. De hecho tiene fuego real. En cada ministerio llegamos, ponemos ese corazón que tiene la cruz en el centro, que significa la centralidad de Cristo en nuestra espiritualidad agustiniana. El corazón es un corazón flechado y está sobre la Biblia. Esas pestañitas que le salen a la derecha es el significado de la Biblia abierta, que es el corazón en la Sagrada Escritura, y flechado por el amor de Dios con la cruz en el centro. Esos son los signos, digamos, que estamos utilizando en la expedición vocacional, y con el objetivo de extender la cultura vocacional para toda la comunidad, que no sea solamente a ver qué chico, qué chica se quiere meter al convento, sino que todo el mundo se entere de vocaciones, y vamos a poner publicidad en las puertas de la parroquia para que todo el mundo se entere que ahí estamos haciendo borlote. Sí. Y bueno, hablando un poquito también acerca de este tema, usted en sí, ¿qué es lo que les diría a todos estos jóvenes y jovencitas que han estado pensando en llevar a lo mejor la vocación, pero tienen miedo o tienen dudas? ¿Qué les podría decir usted? Primero, que se planten en plan de decir, plantarse para mí es tener una decisión firme, de ir, por ejemplo, ante el Santísimo y preguntarle al Señor ¿qué quieres? No qué quieres, sino ¿qué quieres de mí? Preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Ahora, es tremendamente peligroso preguntar eso. Tengan cuidado, si lo quieren hacer, háganlo sinceramente, pero asuman las consecuencias de que Jesús responde. Y seguramente no siempre les va a responder lo que uno quiera. Es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero yo quiero a tal novio o quiero a tal novia. Entonces a veces nos responde así como que no te quiero casado, te quiero en la vida consagrada, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la vocación, cuando hablamos de vocación, no es solamente ser padrecito o monjita. Vocación puede ser al matrimonio. Por eso lo que digo yo de preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Y Él nos va a responder normalmente a través de mediaciones. Pueden ser personas, pueden ser algún sacerdote, que si tienen un sacerdote amigo, si tienen una religiosa amiga, si tienen un matrimonio que sea bien formado, que estén bien, preguntarle, oye, ¿será mi vocación casarme? ¿Qué me sugieres? ¿Cómo me puedes acompañar? O que se acerque a su parroquia y le pregunte al padre que esté allí, oiga, quiero acompañar mi vocación, que me ayude a discernir. Otra de las cosas que se pueden hacer es hacer un stop. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Pensar, hacer un mini retiro, aunque sea de 15 minutos, y sentarte a pensar qué estoy haciendo, qué hago, qué voy a hacer en mi vida. ¿Siempre voy a hacer lo mismo? ¿A dónde voy? ¿Sí? Plantearse un poquito. Y la oración es básico. Si no se hace oración, si no se hace silencio, no se va a escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y el miedo, eso nunca se les va a quitar. Es decir, eso es humano y es natural. Hasta Jesús tuvo miedo cuando lo iban a crucificar. Él tenía miedo, y eso es humano. Así es que en el pretexto que ponemos
y que ponen en la Sagrada Escritura los profetas y etcétera, señores que soy muy chico, señores que soy tartamudo, el Señor siempre tiene una respuesta, y cuando Dios llama te da la solución. Entonces que pierdan ese miedo a preguntar, que pierdan el miedo a decir puedo hacer algo más, es decir, a salir de su corralito, a ver más allá de sus propias narices. Eso estamos llamados a hacer, y como jóvenes a ser intrépidos, a buscar, a ser inquietos, a ser curiosos, a preguntar, a ir a buscar, que no se limiten a que mi mamá me deje ir o a que mi papá me dé permiso de salir a ir a la iglesia. No, ve a la iglesia, busca, etcétera. Lleva a tus papás a misa. Eso es una opción de que si mis papás no suelen ir, llevarlos. Si no me han dado ese ejemplo, que los lleve yo. Entonces, no sé, hay que ver también casos y casos. Sí, recuerdo hace tiempo, bueno, hace muchos años, una vez me dijeron, Jesús no te pide mucho, te pide todo. Y ahora sí que, como decía usted, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Sí, ahí es para decir, bueno, si me llamas, Señor, pues entonces dame con qué. Sí, a lo que me llames. Si me llamas a casarme, pues dame una buena pareja, ¿no? Un buen esposo o una buena esposa. Que me llamas a la vida consagrada, pues dame quien me acompañe para conocer de qué va eso de la vida religiosa o de ser cura. Y que me llamas a no casarme y tampoco me llama la atención la vida consagrada, pues a vivir mi vida cristiana sin casarme y sin ser religioso o sacerdote, es decir, en soltería, pero bien vivida, no para rascarme la panza y tirar la pata y sin hacer nada. Sí. Antes de continuar, nomás nos estaba viendo también Blanca Lara, entonces le mandamos saludo. Un saludo. Y nos estaba viendo mi hermano Aaron. También pues un saludo. Algunas las conozco. Sí. Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos antes de que termine el programa para mencionar dónde se van a estar llevando a cabo las expediciones? Bien, es muy importante y qué bueno que lo preguntas. Aquí en El Paso tenemos 3 puntos, que es la parroquia de Little Flower en Polo Inn. Tenemos la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, Our Lady of the Light, que está en Delta, y está el Santo Ángel, la Guardian Angel, que está en Frutas Avenue. Entonces comenzamos la primera semana en Nuestra Señora de la Luz, Our Lady of the Light, que está en Delta. Esa es la primera semana del 23 al 29 de septiembre. Hay una actividad cada día. Tenemos, por ejemplo, el lunes se va a presentar lo que es la carta del Papa Francisco a los jóvenes, hablando de fe y discernimiento vocacional, etcétera, todo esto. Después vamos a ver en 2 partes la película de San Agustín. Vamos a tener una hora santa el jueves. Vamos a hacer un rosario vocacional, que tengo la idea de que pues lo vamos a hacer no en la capilla y todos de rodillas, sino al aire libre, por ejemplo. Y terminamos el sábado con una misa de clausura, así como inauguramos el domingo, clausuramos el sábado allí, porque la clausura final pues era en diciembre. Entonces vamos a tratar de invitar a congregaciones, etcétera, para que haya una pequeña feria vocacional y convivio. Eso se repite en los 3 puntos. Es decir, en los 3 lugares vamos a ver la película, en los 3 lugares vamos a tener hora santa, en los 3 lugares vamos a hacer el rosario vocacional. Hay un programa para cada día. Esto es a partir del 23 de septiembre, que empezamos en Nuestra Señora de la Luz. Ahí cerramos el 29, comenzamos el 30 en Little Flower, hasta el 6 de octubre. Del 7 al 14 de octubre lo haremos en Guardian Angel, en Santo Ángel. Ahí cerramos, digamos, la serie de actividades aquí en el Paso. Ahora mismo, esta semana, estamos en un pueblo que se llama La Unión, en Nuevo México, en la parroquia de Anthony. La siguiente semana va a ser en un pueblo que se llama Verino, igual en la misma parroquia. Y la semana del 16 al 22 de septiembre es en la parroquia de Anthony, como tal, en la sede parroquial de Anthony, Nuevo México, que son nuestros vecinos. Entonces ahí estaremos hasta el 22 de septiembre. El 23 ya estamos aquí en El Paso con todo este proyecto.
Entonces invitamos a toda la comunidad, no está limitado ser miembro de la parroquia Little Flower para ir a Little Flower, ni etcétera. Es todo el mundo que se entere y quiera ir, está bien, será bien recibido. Y por lo bueno, ahorita lo que nos comenta es de los eventos que vamos a tener ahorita. ¿Se planea a lo mejor también en algún futuro traerlo igual el año que entra, o se está viendo a ver si se puede realizar, no sé, 2 veces al año, o qué es lo que tiene el proyecto pensado? como tal no está diseñado para hacerse anualmente, pero hay que tener en cuenta que en la Cuaresma, o más bien es en la Pascua, está la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y en torno a esta fecha, que normalmente es en abril, los agustinos recoletos hacemos lo que le llamamos Semana de Oración por las Vocaciones, y se suele hacer una semana vocacional, que es un poquito diferente a la expedición vocacional, y eso yo estoy con la intención de que se haga en todos nuestros ministerios, pero es la misma semana en todos los ministerios a la vez. Es decir, la misma semana va a ser en New Jersey, la misma semana aquí, la misma semana en California. Ahí no hay de que una semana cuando termines en una te vas a la otra, porque eso es este proyecto. Sí lo vamos a hacer otra vez. No sé si dentro de 2 años o antes o después, pero sí se va a hacer otra vez. Ahora, esta es la primera vez que se está haciendo y pretendemos hacerlo al menos otra vez, quizá con otro lema, quizá con otro emblema, pero sí se pretende hacer algo parecido. Y se pretende de esta expedición vocacional pues que se quede, por ejemplo, un equipo de trabajo para la animación de las vocaciones en cada ministerio. Aquí en concreto en El Paso tenemos un equipo que va a estar trabajando para las 3 parroquias. En Anthony va a estar un equipo que está para Anthony y otro para Chaparral. Y así en cada parroquia hay un equipo de laicos que trabajan en la parroquia y que ellos van a estar después acompañando en la animación vocacional, ¿sí? Esto no es solamente para captar chicos que quieran entrar al seminario o chicas que quieran entrar al convento, sino para acompañar a los jóvenes, acompañar a personas que, por ejemplo, ya son novios y se quieren casar, acompañarlos en ese descubrimiento del matrimonio como vocación y cómo seguir a Jesús desde esa parte. Muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, y quiero terminar con una dinámica súper divertida, pero a la vez nueva para nosotros. Es que una sesión de preguntas y respuestas rápida. Liz hace una, yo hago una, así es que vamos a ver qué tal. Su libro favorito de la Biblia. El Apocalipsis. ¿Dónde nació? En San Miguel de Allende, Guanajuato, en México. ¿Toca algún instrumento? La guitarra, pero soy arrítmico, entonces la puedo tocar yo solito, no para cantar. ¿Le gusta la crema de maní, o sea, el cacahuate, crujiente o suave? Suave. Día favorito del calendario litúrgico. Del calendario litúrgico, la Pascua. Parte favorita de la liturgia de las horas. El cántico. ¿Prefiere usar zapatos o sandalias? Zapatos. ¿Le gusta leer libro o ver una película? Híjole, la película. ¿Cuál fue su última película? La que vio. La última película es Si Dios quiere. ¿Deporte favorito para ver? Deporte favorito para ver, el básquetbol. ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene? Tengo una hermana y 2 hermanos, somos 4. ¿Tiene algún apodo? No, tuve cuando era en la secundaria. ¿A qué hora se despierta en las mañanas? En las mañanas a las 5:30 de la mañana. ¿Fruta o vegetales? Fruta. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Superpoder, el de bilocación. Bueno, eso no es un poder, es un don de Dios. ¿Santo favorito o santa? Santo favorito. Nosotros tenemos en la orden de los agustinos recoletos una que se llama Magdalena de Nagasaki. Santa Magdalena de Nagasaki. ¿Dulce japonés. o salado? Dulce. ¿Lugar favorito para viajar? Lugar favorito para viajar. México. ¿Algún modelo o alguna marca de su primer carro? El único que he comprado, un Dodge Ram. ¿Su papa favorito? Mi papa favorito, pues ha sido Juan Pablo II, porque con él crecí. ¿Café o té? Té. Si pudiera conocer a alguna persona, ya sea viva o muerta, ¿quién sería? A cualquier persona. A cualquier persona, San Agustín. San Agustín. ¿Su animal favorito cuando va al zoológico? Al zoológico, ay Dios.
Porque yo tengo un animal favorito que no necesariamente está en el zoológico, están Bueno, los caballos. Los caballos. Está bien. Muy bien. Pues Fray Cristino, que le estamos cambiando el nombre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La verdad espero y la gente que haya escuchado y visto el programa se hayan divertido. Están preguntando que a qué equipo de básquetbol le va. A los Lakers. A los Lakers. Muy bien. Pues esto ya se nos acabó el tiempo. Con esto llegamos